Vamos a dar comienzo oficial entonces ahora al estudio de hoy. Vamos a pedirle a la hermana Rosa, ¿se anima a orar? María Rosa, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿María Rosa? ¿Sí? ¿Se anima? Sí, cómo no. Padre, nos ponemos ante tu presencia con el perdón de nuestras faltas para que nuestras oraciones puedan llegar hasta tu presencia. Hola, Te rogamos, Padre, de que tú estés bendiciendo, Señor, este estudio del día de hoy para que nuestros corazones puedan disfrutar de tu palabra y podamos ir creciendo día a día a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias Dios, gracias. Amén. Gloria a Dios, comenzamos o retomamos entonces. Ricardo, todo tuyo, cualquier duda. Amén, que Dios los bendiga mucho. Bueno, vamos a seguir con lo que comenzamos el jueves pasado. Habíamos llegado hasta el don de fe y vamos a comenzar a partir del don de sanidades. Amén. Yo voy a compartir la pantalla. Dones de sanidades. Esto se refiere a administrar salud en forma sobrenatural a los enfermos mediante la oración. Como se toma la palabra, da la impresión como que parece ser un don, una señal especialmente valiosa para el evangelista. Los textos que están ahí en Hechos 8, no lo vamos a leer ahora, pero el de Hechos 8, 6 y 7 habla de Felipe, también cuando fue a Samaria. Dice que el Señor hacía milagros extraordinarios a través de su mano, ¿no? Y a través de su palabra. Y muchos enfermos eran sanados. Y en Hechos 28, del 8 al 10, habla de Pablo, ¿no? Que también a través del apóstol Dios obraba sanidades, también dice que aún llevaban los paños o la ropa de los enfermos a él y eran sanados, amén. Evidentemente Dios tenía ese poder para manifestarse. En Hechos 28, en este momento Pablo estaba en la isla de Malta, amén, y Publio, que era el principal de esa isla, tenía al padre enfermo. Pero a través de esa sanidad también sirvió para evangelizar a todos los que estaban ahí en Malta, ¿no? Así, evidentemente, Dios aún usaba eso como para traer sanidad también sobre las personas, pero también para ganarlos para el Señor, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta que realmente lo que sana no es el don en sí sobre la persona, sobre el creyente, sino el poder de Dios. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. En Mateo 8, 16 y 17 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él, al Señor, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es el poder de Dios, también obrando sobre la persona enferma. Si bien existen excepciones directamente relacionadas sobre la soberanía de Dios y también la actitud, ¿no?, de la persona enferma. Vemos que uno, si no, diría, bueno, oramos, todas las veces que oramos, Dios sana. Y Dios sana, sabemos que sana, que tiene poder para hacerlo. Y muchas veces sana en el mismo momento, otras veces tarda un tiempo, y otras veces le dicen como a Pablo, bueno, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y también va de acuerdo a la actitud de la persona. ¿Ven? Vemos que muchas veces Dios obra, aunque nosotros oramos y nosotros mismos se nos puede cruzar en la mente alguna duda, puede ser que Dios la sana a esta persona porque la vemos muy mal, y sin embargo Dios la levanta y la sana. Y muchas veces depende de la fe con que se reciba esa oración, ¿no?, de sanidad sobre la persona. Y otras veces Dios obra y despierta a través de esa sanidad la fe en la persona, ¿no? Pero esto depende todo de la soberanía de Dios, ¿no? Y de la actitud de la persona. Vemos acá.
si tenemos el otro punto, no. Falta ahí una parte que yo no la... El hecho de que hasta el Señor se vio limitado en su ministerio, que no lo veo acá, en Hechos 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vemos que evidentemente Jesús mismo se vio limitado muchas veces en impartir esa sanidad sobre las personas porque había incredulidad, porque no había fe para recibirla. El otro punto dice, podemos unir en este sentido nuestra fe a la persona enferma y crear juntos el clima de amor y aceptación que permite el fluir de los dones de sanidad. Y a mí me trae a la mente el hecho de Pedro, ¿no? Cuando llegó a la puerta llamada La Hermosa, ¿no? Ese hombre cojo de nacimiento que estaba a la puerta mendigando, y Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo tomó de la mano, ¿no es cierto? Y esta persona lo miró y recibió esa sanidad. Había un clima perfecto que se produjo, ¿no? Entre ambos, y Dios obró con poder en esa persona llevando sanidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en el cuerpo de Cristo hay poder y fortaleza para satisfacer la necesidad del miembro en medio de ese conflicto, en medio de esa necesidad. Yo anoté una cosita que no está acá, pero dice en griego, tanto dones como sanidades están en plural. Por tanto, parece ser que no hay nadie en particular que reciba ese don de sanidad. No es que porque oro yo voy a sanar más que otro hermano que ora, porque tiene más poder que yo para orar. ¿Amén? Más bien se trata de muchos dones que están disponibles para atender las necesidades de casos concretos en los momentos determinados que el cuerpo de Cristo lo necesite, que la iglesia lo necesite. Y que todos los creyentes en general y los ancianos de la iglesia en particular están investidos de este poder para orar por los enfermos. Yo ahí no lo tienen en la pantalla, pero si quieren anotarse Marcos 16, 17 y 18, ahí habla de cómo Dios comisionó a la iglesia, ¿no? Para que vayan a estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Hablarán nuevas lenguas, termina diciendo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto es para todos aquellos que creen, ¿no? Para todos los de la iglesia. Y en Santiago 5, 14 y 15, donde es muy conocido que está alguno enfermo entre vosotros, bueno, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ¿no? Ungiéndolo con aceite, dice, en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Ahí vemos cómo se complementa, ¿no? La fe con la oración y es lo que produce, ¿no? Esa sanidad en el cuerpo de la persona, no solamente del cuerpo, sino también del alma, ¿no? Porque ahí dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Evidentemente, Dios usa este poder de sanidad sobre las personas con un propósito, ¿no? Evidentemente, difundir su evangelio, traer buenas nuevas de salvación para el alma y también para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo del Señor. Me venía a la mente en un tiempo en la iglesia había un momento durante el culto, ¿no? Donde se oraban por los enfermos y quizás a veces se hacía un momento de la petición al final y muchos venían a pedir oración y a veces se formaban largas, bueno, los hermanos que estamos en nuestra iglesia nos acordaremos, o sea, formaban varias colas, pero a veces es como que había hermanos que escogían a los hermanos, parecía que un hermano tenía más poder que otro para sanar. Entonces a uno se le hacía una cola larga, y otro quedaba ahí parado esperando que alguno viniera a pedir oración, ¿no? Y hasta un tiempo la pastora dice, bueno, vamos a decir, creo que Francis también lo dijo, vamos a dejar de orar por un tiempo, porque parecía que uno buscaba a la persona más que el poder de Dios sobre su vida para sanar, ¿no? Y a veces nos equivocamos en eso, ¿no? No es que uno tenga más poder uno que otro. Depende muchas veces de la fe, depende de cómo ponemos la fe en movimiento para orar, sabiendo que Dios tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Y si el creyente viene a buscar esa oración de fe, sabemos que lo puede sanar. Dios es el Dios de los imposibles, ¿no?
en este sentido. Porque a mí me tocó, que muchas veces yo veía que tenía muchos en la cola para orar por mí y estaba el hermano sin hacer nada al lado mío. Y otras veces me tocó a mí estar sin hacer nada y tener un hermano que a lo mejor tiene una cola larga para pedir oración. Parece que en algún momento alguna oración fue efectiva sobre alguno y después se comenta, ¿no? Ah, mira, me oró fulanito y me sanó el Señor. Amén. Sí. Tenemos que tener en cuenta que el poder es de Dios y el que sana es el Señor. Amén. No es ni fulanito ni menganito, pero nosotros somos instrumentos de Dios a los cuales Dios a través nuestro puede llevar esa sanidad a la persona. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. El otro punto habla de operaciones de milagros, o sea, operaciones sobrenaturales del poder de Dios, y en este sentido Pablo combina aquí dos plurales, del griego dinamis, por una palabra dinamita, ¿no? Y obras de un grandioso poder sobrenatural, y en energema, los resultados efectivos de ese poder. La palabra clave en este sentido es poder, amén, poder. Ahí en Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo obrando, ¿no? A través nuestro, a través de la oración, para que se produzca ese poder milagroso. Amén. En Hechos 1:8 dice, tenemos este texto, lo conocemos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Es ese poder de Dios que obra justamente y que pasa la acción de nuestra mente, ¿no? Habíamos notado manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. A veces decimos, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho esto? Para nosotros los que creemos sabemos que es Dios obrando y que para Él no hay nada imposible. Para otros a lo mejor piensan, bueno, no, esta persona se sanó, ocurrió esto por casualidad, o porque obró fulano, porque obró mengano. Y nosotros sabemos que realmente es el poder de Dios obrando en ese sentido. Y hay algunos textos ahí, de estos milagros especiales que se produjeron en Éfeso, ilustran esta operación del don, ¿no? En Hechos 19, 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios, dice, por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos a los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Evidentemente, ¿cómo puede ser que nosotros oramos y a la distancia, a lo mejor no tenemos contacto con la persona, pero a través de la palabra, a través de la oración, oramos y esa persona sana, ¿no? Y a lo mejor está muy lejos nuestro, y realmente es el poder de Dios, ¿no? El milagro en el cual obra Dios, ¿no? Y en este sentido para Dios no hay límites, amén. Por esto tenemos que orar con fe, amén. Dios puede producir milagros en este tiempo también, amén. La otra placa dice, este don puede estar relacionado con dar protección, proveer, arrojar fuera demonios, alterar las circunstancias o pasar juicio. Y los dibujitos que tiene al lado, bueno, milagro, ¿no? Que una viuda que no tenía ya sustento y que el profeta oró y esa vasija tuvieron aceite, ¿no es cierto? Cuando ocurría la necesidad. El hecho de que Elías orara y no llovió por 3 años y 6 meses, y después volvió a orar y comenzó a llover, ¿no? Miren qué lindo que nosotros digamos, Señor, para la lluvia, Señor, hace salir el sol, amén, y Dios lo hace. Bueno, Dios lo puede hacer, pero también no va a estar sujeto al Señor a nuestros caprichos, ¿no? A lo mejor lo estamos probando al Señor. No, pero cuando hay una necesidad cierta, Dios tiene poder para obrar milagros que sobrepasan nuestro entendimiento, hermano. A veces no lo podemos entender, pero para aquellos que creemos sabemos que es Dios obrando, ¿no? Sanando un cáncer, sanando una leucemia, disipando un tumor, ¿no? Es Dios, es el poder de Dios obrando en la persona.
Dice la palabra griega que se traduce milagros, por en Juan Semenion, hace resaltar su valor para animar a las personas a creer y a seguir creyendo. Esto despierta, en el libro de los Hechos destaca la continuación de esa obra en la iglesia, mostrando que Jesús es el vencedor sobre todas las cosas. Dios sigue obrando con poder en este tiempo, hermano, y con poderes milagrosos que sobrepasan nuestra mente, pero que nosotros lo creemos por fe. ¿Amén? Y así no dude. Cuando a alguien le dice, no, esto no puede ocurrir, si es la voluntad de Dios, si nosotros ponemos fe, Dios puede hacer un milagro aún hoy. Amén. El otro punto es el don de profecía. Significa hablar o fluir. Variedad de mensajes espontáneos inspirados por el Espíritu Santo, mediante la cual el profeta proclama en una lengua conocida un mensaje recibido por un sueño, una visión o por la palabra de Dios. En ese tiempo muchas veces Dios en el Antiguo Testamento hablaba a través de visiones, ¿no? Inspiraba su palabra, lo que quería decir a su pueblo, y profetas que recibían ese mensaje hablaban, como lo hizo Isaías, de hechos que ocurrieron 700 años después. ¿Amén? Pero esa palabra era para alentar, no para sacar un pensamiento sobre el futuro, para alimentar a lo mejor una expectativa sobre el futuro nada más, sino para apoyarlo en las situaciones que se estaban viendo en ese momento, haciendo ver a las personas hacia adelante. El profeta lo que hacía era enviar ese mensaje, ¿no? Profético de parte de Dios hacia el pueblo, para alentarlos a seguir adelante, confiando en que Dios iba a obrar, ¿en lo inmediato o mediante ciertas circunstancias en el tiempo. El propósito del don se expresa en 1 Corintios 14, 3, donde dice que el profeta habla para edificación, especialmente de la fe, exhortación, a seguir adelante, fidelidad y amor, y consolación, que da ánimo y reaviva la esperanza de los creyentes. Después vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero dice, el Espíritu ilumina el progreso del reino de Dios, revela los secretos del corazón de los seres humanos y pone a los pecadores bajo convicción. Como dice en 1 Corintios 14, 24 y 25, a ver si lo tengo acá a mano, si lo leo. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es lo que hacía la palabra profética, ¿no es cierto? Despertaba lo que había en lo profundo de los corazones y manifestaba que realmente Dios estaba en medio de la iglesia, ¿no? En ese momento. Dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En Hechos 15, 32 está la palabra. O sea que aquellos que son usados de manera continua en el don de profecía son llamados profetas. No obstante, cualquier creyente puede ejercitar este don, aunque los demás deben juzgar o examinar el don con cuidado, como dice en 1 Corintios 14, 29, en 1 Tesalonicenses, ¿no? Examinarlo todo, pero retener lo bueno. Esto es lo que nos muestra el Señor en su palabra. No lo tienen acá, pero se los leo en el Nuevo Testamento. Es un don especial que llama y capacita a hablar en palabras inspiradas por Dios que expresan su mensaje a los oyentes, ya sea desarrollando una verdad misteriosa o los secretos de los corazones y carácter humano. Yo había marcado una cosa, dice, la predicación es producto generalmente del estudio de la revelación existente ya, la profecía es resultado de una espontánea inspiración espiritual. Yo como pastor les puedo comentar mi experiencia, pero uno cuando tiene que dar un mensaje de la palabra, ¿qué hace? Lo primero que hace es orar, pedir a Dios, ¿ven? Que le muestre cuál es la necesidad de la iglesia, qué es lo que tiene que decir a su pueblo. Y el Espíritu Santo lo que hace es traer, ¿no?
a uno esa inspiración y la convicción de que esa es la palabra que tiene que dar. Y muchas veces Dios hasta nos cambia el mensaje, ¿no? Cuando tenemos que dar una predicación. Pero es el Espíritu que nos da como quiere. Y uno se deja guiar por esto. Si bien nos apoyamos en la palabra ya escrita, los profetas del Antiguo Testamento no tenían la mayoría de la palabra como la tenemos nosotros. Eran inspiraciones que venían de Dios y quizás no tenían nada escrito en que apoyarse. Nosotros ahora sí, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? La cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Entonces uno puede pensar que el hecho de la profecía en el sentido de predecir como se manifiesta generalmente en el Antiguo Testamento, o como en principio en el Nuevo Testamento también se manifestó en los profetas, es como que ya está casi cumplida en la completa revelación de la palabra de Dios, ¿no? Porque ahora tenemos la palabra profética más segura. Me acuerdo una vez que el pastor Reyes predicaba y dice, mire, no hay cosa más segura que el profeta o el pastor predique sobre lo que ya está escrito, para evitar problemas. Amén. Pero puede venir esa inspiración, no negamos, amén. No tenemos que abortar ningún don. Amén. Evidentemente hay muchos que reciben revelaciones de Dios. Nosotros tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de Dios también de juzgar si realmente esa palabra es de parte de Dios a través de la Escritura, ¿no? Por eso dice, a ver si... No, es el que sigue, bueno. Que Dios nos guíe en este sentido, ¿también? Para que realmente todo lo podemos tamizar a través de la palabra. Si el profeta habla en ese sentido, lo vamos a poder discernir. Ahora, con el don que sigue, que también habla de esto. El discernimiento de espíritu. Dice, es un don, no, muy bien, don que capacita para determinar si el profeta justamente habla o no por el Espíritu de Dios. Como dice en 1 Corintios 14, 29. Ahí Pablo dice, asimismo los profetas hablan, 2 o 3, como que tenía que corregir un poco, porque había un poco de desorden en la iglesia, ¿no? Cuando leí todo el capítulo de 1 Corintios 14, que Pablo regula, ¿no? Trata de regular, ¿no? El hecho de hablar en lenguas, el hecho de profetizar, el hecho de que se haga todo en orden dentro de la iglesia para que sea de edificación para todos. No pierde de vista justamente Pablo lo que tenía en su corazón, la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación personal de cada uno de los miembros, pero también el hecho de que cuando el Señor añadía a la iglesia, los que vinieran pudieran recibir justamente la sana doctrina de la palabra, ¿no? Y entendieran lo que se estaba produciendo. Este don capacita para determinar si el profeta habla o no por el Espíritu de Dios. Los profetas, en ese momento Pablo hablen 2 o 3, los demás juzguen, ¿ven? A través de la palabra. Y hay una prueba doctrinal en 1 Juan 4, 1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque habían salido algunos falsos profetas ya en ese tiempo, ¿no? Y dicen, esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, bueno, ese es de Dios. Hay cierta forma que podemos probar a través de la palabra, a través de la doctrina, si realmente el profeta está hablando realmente lo que el Evangelio del Señor, porque hay uno solo, nos enseña. Si no está dentro de la sana doctrina de Dios, y bueno, usted examínelo, pero retenga lo bueno y deseche lo que nos sirve, ¿no? A través de la palabra. Dios nos da ese discernimiento de espíritu para eso. Y la prueba práctica, Mateo 7, 15 al 23, habla, bueno, el Señor mismo advirtió, guardado de los falsos profetas, ¿no? Y ahí habla de que por sus frutos los conoceréis. Si realmente el profeta habla inspirado por Dios, y la palabra se va a cumplir, ¿amén? Y si no se cumple, ¿amén? Y no está dentro de la sana doctrina, bueno, ya tenemos a través de la prueba doctrinal y la prueba práctica cómo tomar ese mensaje, ¿no? Si viene de Dios o viene de lo humano, ¿no? De la carne, o también del enemigo. Por eso dice, poder de reconocer la inspiración genuina, los verdaderos motivos que animan a la gente. Pedro, en el ejemplo de Ananías, Hechos 5, ¿no? El Espíritu Santo le mostró a Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo. Le estaban mintiendo no a él, estaban mintiendo
al Espíritu Santo, ¿no? Evidentemente ahí tuvo discernimiento, ¿no? Para darse cuenta que la persona venía con otras intenciones ante él, ¿no? La otra pantalla dice discernimiento de espíritus, se puede traducir distinciones entre espíritus, hay diversas maneras, y algunos asocian este don a la evaluación del don de profecía, por eso decíamos, ¿no? Examinarlo todo, Dios nos va a dar discernimiento para darnos cuenta si el profeta está hablando realmente la palabra de Dios o no. Percepción recibida de manera sobrenatural para diferenciar una amplia gama entre lo humano, lo demoníaco y lo angélico, y para protegernos de Satanás. ¿Amén? Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo recalca, ¿no?, la palabra de Dios, los falsos profetas? Por eso tenemos que tener precaución con esto, ¿no? Y tenemos que conocer bien lo que dice la palabra del Señor. Porque si ya en ese tiempo había falsos profetas, bueno, imagínense que ahora pueden seguir habiéndolos, ¿no? Entonces tenemos que comparar todo a través de la palabra. ¿Está escrito? ¿Es bíblico? Bueno, gloria a Dios. ¿Amén? ¿No está? Bueno, entonces lo tomo con pinzas y espero a ver el resultado, ¿no?, de lo que dice fulanito, menganito en cuanto a las profecías. Yo anoté acá una notita, dice: se debe distinguir este don, ¿no?, discernimiento de espíritu, de la facultad natural que permite penetrar en la naturaleza humana, ¿no? Sobre todo un espíritu de crítica, porque yo puedo recibir este don, pero no puedo estar criticando, ¿no? Ah, no, este no sabe lo que está diciendo, no. No es para eso este don. Es para darnos cuenta si realmente lo que nos están diciendo es verdad o no. Pero uno puede tener intuición, uno puede tener una intuición, uno puede pensar, bueno, esto no es bíblico, no, bueno, pero más allá de mi intuición tengo que pedir a Dios discernimiento de espíritu para darme cuenta a ver si es algo humano mío que está rechazando lo que me están diciendo, o realmente es el Espíritu de Dios que me está mostrando que eso no es verdad, ¿no es cierto? Pero si es el Señor, bueno, el Espíritu Santo me lo va a mostrar. ¿Ven? Creo que nos va a quedar una clase más, que así todas estas cositas que yo estoy hablando, a lo mejor surge alguna pregunta, alguna duda, y sería bueno que a lo mejor ustedes la vuelquen para la próxima clase, ¿no? Para poder, si hay alguna cosa que queda en el tintero, poder resolverla. Don de lenguas. Don de lenguas. Este es el problema que suscitó ahí en la iglesia en Corinto, ¿no? Viene del género de lenguas también, ¿no? Del griego glosolalia, glosa significa lengua, e idioma, lalia, discurso. Es poder para hablar en forma sobrenatural en un idioma nunca aprendido por el que habla. Sale eso del espíritu, ¿amén?, que toca nuestro espíritu, y comenzamos a hablar en una lengua que ni nosotros no nos pasa acá por el intelecto, ¿amén? Pero que es dirigida a Dios. Por eso dice, podemos distinguir dos mensajes. Una alabanza que está dirigida a Dios, después van a tener si no lo vino, hay una pantalla donde hay como un diagrama hecho justamente para manifestar, para diferenciar las lenguas y la profecía, ¿no? Y un mensaje dirigido a la iglesia. Me vino a la mente en el libro de los Hechos, cuando recibieron el don del Espíritu Santo, los que estaban en el aposento no necesitaban interpretación porque sabían que era la presencia divina que le había prometido al Señor. Y los de afuera, la señal que se produjo a través del hablar en lengua, bueno, aquellos oían hablar en su propia lengua lo que estaba pasando y estaban escuchando que hablaban las maravillas de Dios. Era una alabanza a través de esa lengua, los cuales los apóstoles que lo recibieron no lo entendían, pero era una alabanza dirigida a Dios. Por eso dice abajo, distinto de señal de lengua, que es para todos, como ocurrió en Hechos, y el don que no lo es. Primera de Corintios 12:30, a ver si yo lo tengo acá.
Vamos a leer. 1 Corintios 12:30. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Es como que en un momento, acá Pablo está diciendo, bueno, ¿tienen todos don de lenguas? No todos habían recibido ese don de lenguas. La señal es para todos. Hay una señal, hay una manifestación de Dios que aquellos que estaban ahí en Jerusalén en ese momento entendían que estaban fuera de esa bendición de Dios, ¿no? Una señal, un llamado de atención. Se estaba produciendo algo de los cuales ellos no eran partícipes. Pero este don, cuando Dios lo derrama, es para cada uno y sirve para edificación personal y también para edificación de la iglesia, según cómo se maneja. ¿Amén? A ver, no me quiero adelantar. Dice, a ver, hay una diferencia básica en Hechos y en 1 Corintios en el propósito de este don de lenguas. En Hechos eran para edificación propia, recibieron ese don prometido de poder de parte de Dios. Y en 1 Corintios, en el capítulo 14, era para bendecir a los demás de la congregación. Por eso en Hechos, cuando recibieron ese don, no necesitaban interpretación. ¿Amén? Sabían que era de parte de Dios. Pero sí necesitaban interpretación cuando ese don se manifestaba en la iglesia para ellos, para entender lo que Dios les estaba diciendo, y también para el incrédulo, para aquel que entraba, ¿no? Yo cuando fui la primera vez a la iglesia en Olivos, yo lo recuerdo patente, que entré y estaban todos alabando, levantando los brazos. Yo no estaba acostumbrado para nada a eso, tenía 34 años, ¿no? Y hablaban en lengua, hablaban una cosa que yo no entendía. Y yo, sinceramente, hermano, les digo, lo primero que pensé, esto están todos locos. ¿Dónde me metí? Pensé. Pero después, cuando terminó eso, ese mover del espíritu, escuché la predicación, escuché al pastor hablar. Y a través de la palabra entendible, ¿no? Del pastor, ¿no es cierto? Del profeta, del anciano, de como quiera llamarlo, eso trajo convicción a mi vida, ¿no? A través del Espíritu Santo. Por esto, Pablo más que nada pone énfasis, ¿no? En la iglesia, que esto servía para edificación. ¿Amén? Si bien era una señal de la presencia divina, también la palabra de Dios, la profecía, como vamos a ver, como lo hemos visto, es una señal de que Dios está en medio de su iglesia. Yo, pasado el tiempo, yo no necesito ir a la casa de Dios y encontrarme con que estamos hablando todo en lenguas para darme cuenta que la presencia de Dios está. ¿Se entiende? Yo cuando escucho la palabra, escucho el mensaje, me doy cuenta que realmente Dios está hablándome, ¿no? A lo profundo de mi corazón. Por esto Pablo pone énfasis en que se haga todo decentemente y en orden, y que no impidan hablar en lenguas, pero que sobre todo profeticen. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. 1 Corintios 14, 27 y 28, así como Pablo regula el don de profecía, ahí no lo tienen, creo, pero 1 Corintios 14, 27 y 28 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, o los más 3, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿no? Porque evidentemente este don era tan sobrenatural que lo estaban ejercitando y se pasaban a lo mejor toda la reunión hablando en lengua. Y si bien el Espíritu puede tocar en algún momento, como ocurrió, que a lo mejor en una reunión desciende el Espíritu y uno habla en lengua y se da cuenta que realmente es del Señor, bueno, no va a ocurrir siempre. Tenemos que dar un lugar para que la palabra de Dios se exprese, ¿no es cierto?, en forma que la podamos interpretar. Y para esto, si ocurre este don de lengua, Pablo habla de la interpretación de lenguas, ¿no? Es traducir justamente un mensaje de Dios dado en lengua, de un idioma no aprendido jamás por el que lo interpreta. ¿Amén? Así como la expresión oral no está concedida en la mente, tampoco la interpretación emana del intelecto, sino del espíritu.
cómo interpretamos un idioma que nunca aprendimos, bueno, Dios nos lo revela en este sentido, ¿no? Y lo que podemos ver que ese mensaje, ese don de lengua, ese mensaje en lengua, más la interpretación, lo podemos equiparar a la profecía. ¿Amén? En 1 Corintios 14, 1 al 5, yo acá marqué algunas cosas, después lo vamos a ver en la pantallita, no sé si lo vamos a ver hoy, sino en la próxima clase. Pero si usted quiere anotar 1 Corintios 14, del 1 al 5, se puede comparar el valor funcional de las lenguas con interpretación a la profecía. En la enseñanza, 14 del 6 al 12, 14 del 6 al 12, en la enseñanza. En la adoración, 14 del 13 al 19. En el evangelismo, 14 del 20 al 25. Y el ministerio del cuerpo, 14 del 26 al 33. Son claves justamente para una iglesia sana. Y Pablo lo que buscaba justamente un equilibrio entre estas cosas para que justamente la edificación de la iglesia sea eficaz. ¿Ven? Tengo unos minutos más, ¿no? Sí. Esto no lo van a tener en la pantalla, pero se los quería leer en cuanto a esto de las funciones de los dones. En 1 Corintios 14, Pablo hace un contraste entre el valor de las lenguas y el de profecía en 4 funciones. Dijimos, en la enseñanza, en la adoración, habla también de la señal para los incrédulos, del 19 al 25, y el ministerio de la iglesia local del 26 al 33. Esta comunicación es compleja, pero la comunicación clara fortalece. Es de bendición para la iglesia. Las lenguas, cuando son interpretadas, animan a la congregación a adorar. Esa adoración va dirigida al Señor. Y también yo marqué acá que no hay base bíblica para considerar superiores a unos dones e inferiores a otros. Cada don realiza su labor única si es comunicado correctamente. Dios lo envía a la iglesia, ese don lo derrama en la iglesia justamente para la edificación personal y de todos, amén, en conjunto, como cuerpo de Cristo. En la asamblea local necesitamos tener claridad en cuanto a la dirección de Dios y lo que Él nos dice. Y uno ve como Pablo valoraba este don de lenguas para estas cosas, la adoración, la propia edificación, para la oración, como dándole gracias a Dios, como señal al incrédulo, como crecimiento, amén, para todos. Él mismo dice que hablaba en lenguas, más que todos, pero en la iglesia prefería hablar 2 palabras entendibles que 1000 palabras en lenguas, ¿no? Pero uno puede interpretar, bueno, ¿qué hace Pablo? ¿Anima a los creyentes a que hablan en lenguas o en la adoración local o lo desaprueba? Y vemos que no, Pablo no desaprobaba esto, lo que quería era ordenar en este sentido el culto, ¿no? Para que realmente sea de bendición y de provecho para todos. Bueno, se lo dejo enmarcadito. Esta es una pantallita que en algún momento preparé, ¿ven? Para que tengan más o menos un bosquejo de lo que es el 1 Corintios 14. El versículo 1 dice, seguid, o sea, persistan, continúen hablando en lengua, pero también dice procurar, ¿no? Proseguir intensamente, profetizar. La lengua habla a Dios, como dice en el versículo 2, pero la profecía habla a los hombres. La lengua habla misterios, lo oculto de Dios, que nosotros mismos a lo mejor no entendemos, pero la profecía, la palabra profética es para edificar, para exhortar y para consolar. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, y cuando hablamos todo en conjunto, creo, en este sentido, si el don se derrama, edifica a la iglesia también, ¿amén? Pero generalmente es para edificación propia. No entendemos, no pasa por acá, pero levantamos los brazos, alabamos y sentimos esa presencia divina en nuestra vida. ¿Amén? Creo que a todos aquellos que hablamos en lengua nos ocurre esto, ¿no? Vimos esa paz, esa bendición del Señor que no pasa por acá por la cabeza, pasa por nuestro interior. Pero la profecía edifica a la iglesia en general.
En el 14 dice que el espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto. A través de la profecía, tanto el espíritu como el entendimiento queda con fruto, amén, entendemos, amén, lo que Dios nos quiere decir. En las lenguas, en el versículo 22, habla como una señal a los incrédulos, y también la profecía es para los creyentes, ¿no? Para que el Señor nos hable a través de su palabra. Y termina ahí por ahí en 39 diciendo, no impidan el hablar en lenguas, pero procuren profetizar. El 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Cuando habla de señal, habla de eso, ¿no? De indicativo de la presencia divina. Bueno, espero que esto les sirva de bendición como para tener un resumen de lo que habla Pablo en el capítulo 14, ¿no? Donde apunta más que nada al hecho de cómo se estaban usando las lenguas en la iglesia y la profecía. ¿Amén? Bueno, creo que hasta ahí llegamos. ¿Amén? No vale. Vuelvo a repetir, si hay alguna pregunta. Sí. ¿Alguna duda que se me haya escapado, alguna cosita que me haya quedado ahí sin explicar? Sería bueno que a lo mejor lo pongan ahí y la próxima lo resolveríamos. ¿Amén? Amén, amén, es una buena idea, ¿sí? Si quieren alguna idea más, alguna cosa que quieran completar, que nos preguntan y le hacemos llegar a Ricardo, no, si no tienen los datos de él. Sí, a Ricardo o a vos. Bueno, a Ricardo o a mí, muy bien. Bueno, le damos gracias al Señor que hasta aquí Él nos ha acompañado, que su Espíritu Santo siga revelando lo que falta, porque eso es lo maravilloso. Nosotros como instrumentos en las manos del Señor damos lo mejor que tenemos, pero somos instrumentos no perfectos. Pero qué lindo es que el Señor pueda revelar eso otro que quizás no hay palabras para explicarlo, ¿no? Así que muchas gracias, Ricardo, porque sí, fue muy claro, muy aleccionador y muy ilustrativo todo lo que nos dijiste. Seguimos el jueves que viene con la última parte de los dones. Ahora tenemos que ponerlos en práctica, ¿no? Porque toda esta teoría es muy linda, pero si no lo aplicamos y si no buscamos, ¿no? Me hace pensar en que Pablo nos insta a que busquemos y a que procuremos, ¿no? Y los dones mejores, que termina siendo también el amor, pero los dones mejores son en realidad lo que necesitamos en el momento que estemos, ¿no es cierto? Ahí va a haber un momento, si estamos al lado de un enfermo, que el don mejor va a ser el don de sanidades, y cuando alguien está necesitando una palabra de aliento, pues será el don de profecía, ¿no es cierto? Pero que podamos realmente tener un corazón abierto al Espíritu Santo para que Él pueda usarnos para su gloria, ¿no? Así que bueno, no sé, Ricardo, si querés hacer vos una oración para terminar. Amén. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por habernos escogido, Señor, por haber dado, Señor, por habernos dado todo lo que tenemos, lo recibimos de ti, Señor, y tú nos capacitas, derramas los dones sobre nuestras vidas con un propósito, Señor, no para nosotros, sino para que realmente lo podamos compartir para la edificación de tu cuerpo, Señor. Y que en ese espíritu podamos ser todos edificados, bendito Dios, que tú nos guíes, que podamos tener este deseo en nuestro corazón, Señor, de poder ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Y estos dones que tú derramas sobre nuestras vidas, estos talentos que nos das, no los escondamos, Señor, sino que tratemos de multiplicarlos para ti, divino Dios. Que podamos servirte el 100%, Señor. Que realmente podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Te damos gracias por esta bendición, por este privilegio que tenemos, por este llamado que hemos recibido de ti, Señor, y que realmente podamos crecer en ti, bendito Dios, y podamos ser de bendición a la humanidad que tanto te necesita, bendito Señor. Bendice tu iglesia, Señor, bendice tu iglesia en este tiempo tan difícil que estamos pasando, Señor, que podamos seguir unidos en oración, que cuando todo esto termine podamos estar firmes, Señor, y sigamos alabando y bendiciendo tu nombre y sirviéndote como tú lo mereces, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, y te damos gracias, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.